Dicen que la distancia no se mide en kilómetros, sino en el tiempo que le toma a la mente olvidar el ruido de la ciudad. Hay caminos que no se recorren para llegar a un destino, sino para recordar quiénes fuimos. Mucho antes de las carreteras, de los mapas y de las motos, ya había personas cruzando estas cordilleras, abriendo paso entre el barro y pendientes que parecían imposibles. Recorrer la ruta arriera es recordar a los que colonizaron este territorio a lomo de mula, cuando el único motor era el latido de un animal. Hoy el tiempo cambió, pero la montaña sigue siendo la montaña. Esta vez no salimos buscando un mapa, salimos a buscar las historias que todavía viven en estas carreteras. Durante décadas, los arrieros recorrieron estas cordilleras transportando café, herramientas, alimentos y sueños de un pueblo a otro. Gracias a esos caminos crecieron regiones enteras del suroeste antioqueño. Entre mediados del siglo XIX, cientos de colonos antioqueños comenzaron a abrir montaña hacia el sur y el occidente del departamento. Queremos salir temprano, que el amanecer nos coja en la carretera. El viaje nos recibe con la primera advertencia. Saliendo de Medellín, casi hasta Magá, el agua nos acompaña en la vía. La lluvia en moto te obliga a ir más despacio, más atento, a sentir la carretera de otra manera. Sí, ahí la veo, como el inicio. Pero en la montaña, el clima nunca es definitivo. Subiendo a Pueblo Rico, la montaña no cede. Hay momentos en los que el sol intenta asomarse y dejarse ver, pero las nubes densas y pesadas siempre le ganan la batalla. La neblina se queda metida entre las cumbres, como si vigilara la ruta. Llegar a Pueblo Rico es encontrarse con un rincón que nació de la misma arriería, una tierra panelera y cafetera colgada de la cordillera. Sus calles empinadas conservan esa arquitectura tradicional de tapia y madera que desafía la gravedad de la montaña. Pero lo mejor de este lugar no está en sus paisajes, sino en su alma. Dos horas ya, una y dos, o sea, sí, sí. Acá. Sí, señor. Dios le pague, hombre, que esté muy bien. Hasta luego. Aquí la gente te recibe con una sonrisa y una amabilidad que te hace sentir como en casa. Desde aquí, el camino hacia Jericó se vuelve estrecho, revuelto y muy hermoso. Jericó nos recibe con sol, un pueblo que conserva la calma de antes. Nos detenemos a caminar por el parque, a ver la vida pasar despacio. Los viejos se sientan alrededor de un tinto, un cigarrillo, comparten charlas eternas, en esas esquinas donde entiendes que este viaje tiene un ritmo distinto. Dejamos atrás el pueblo y la ruta empieza a cambiar. Avanzamos al lado del río Piedras, viendo cómo la carretera serpentea para conectar las montañas. Avanzar por estas curvas junto a ella tiene un sentido diferente. ¿Y el balón no se le venía al río? Claro, pero ahí está. Como ya conoce la vía, el camino se va llenando con las anécdotas que me va contando en cada parada. Avanzamos hacia el sur, sintiendo
que no estamos simplemente recorriendo un paisaje bonito, sino atravesando un territorio que ella me ayuda a descubrir. Pero el cielo vuelve a cerrarse. Esta vez, la lluvia cae con fuerza. Así comenzó la primera parte del viaje. Una ruta que yo nunca había recorrido. Ella sí la conocía y parecía estar aguantando las ganas de mostrarme lo que venía más adelante. Por momentos, la montaña se cierra por completo y segundos después, el paisaje vuelve a abrirse para dejarnos ver la inmensidad de la cordillera. La lluvia no nos da tregua en todo el trayecto. Cruzamos por Buenos Aires, un corregimiento de Andes que la lluvia dejó casi desierto. No hay jeeps cargados ni movimiento en la vía. Solo 3 señores que deben pasar el agua y el tiempo desde la mesa de una tienda, aferrados a un café caliente. Nosotros seguimos de largo hacia el sur. Y ahí pasamos a Andes. Mi papá nació aquí, creció entre estas calles y estas montañas. Y aunque la vida lo llevó lejos, fue solo por un tiempo, porque aquí volvió y nunca dejó este lugar. Su pueblo seguía presente en las historias que contaba, pero también en su vida cotidiana. Algunas personas se mudan, pero hay pueblos que siguen viviendo dentro de ellas. Andes se siente diferente. Movimiento por todas partes, motos que van y vienen, jeeps cargados, personas trabajando y una energía que refleja el carácter de una de las regiones cafeteras más importantes de Antioquia. Aquí el café no es una atracción, es parte de la vida, hace parte del paisaje, del trabajo y de la identidad de quienes habitan estas montañas. El agua sigue cayendo. Pasamos Andes y entramos a Jardín con el agua encima. Esta vez no hubo caminatas de turistas. Fuimos directo a buscar el calor del hogar. Dormir en la casa de la mamá de ella, la casa de doña Olga, en el pueblo que la vio crecer, le da un sentido diferente a la ruta. Jardín nos recibe con su plaza tradicional. Caminar por aquí es ver la esencia de la cultura cafetera. Los campesinos de sombrero sentados en el parque, los balcones encendidos de colores, las cantinas donde suena música mientras se comparte una cerveza. En una esquina, un grupo de señoras y señores se reúne a compartir un tinto, como congelando el tiempo en una buena charla. Más allá, el pueblo sigue su ritmo, la gente escogiendo el mercado del día, un campesino desgranando frijoles.
Estas calles no son nuevas, estas montañas tampoco. Todo esto era su patio de juegos. Aquí aprendió a montar bicicleta. Aquí corrió bajo la lluvia. Aquí hizo amigos. Aquí se llenó de barro jugando entre caminos y veredas. Mientras recorremos el pueblo, me doy cuenta de que ella no está observando un paisaje, está recordando una vida. Y es curioso, porque a veces viajamos cientos de kilómetros para descubrir algo nuevo, pero esta vez el viaje parece ir en otra dirección, parece un regreso, porque para algunos viajeros es un destino, pero para ella siempre será hogar. Queríamos hacer la ruta de Jardín a Río Sucio, una carretera departamental que une Antioquia con el departamento de Caldas. Por este nuevo milagro de existir. Sí, ¿dónde está? Aquí. La verdad, pedíamos un lindo amanecer. Todo el fin de semana estuvo muy lluvioso. El clima nos dio la vida con un regalo perfecto para empezar la mañana. Un mar de nubes bajas y el cielo limpio para enfrentar el tramo más exigente. Uy, la Después de dejar atrás Jardín, el paisaje cambia una vez más. El asfalto desaparece y la montaña vuelve a sentirse salvaje. La carretera se convierte en polvo, piedra y barro. Una ruta estrecha que atraviesa niebla, cafetales, quebradas y montañas inmensas entre Antioquia y Caldas. Desde lo alto, Jardín se ve pequeño al pie de la cordillera occidental. Las nubes cubren los valles como si fueran un mar de algodón. Lo que se ve al fondo es la cordillera central. Jardín está en la mitad y nosotros en la cordillera occidental. Salud. Cada curva parece abrir la puerta a un paisaje distinto. La vida entre Jardín y Río Sucio sigue siendo, en muchos tramos, una carretera destapada y aislada. Un camino que todavía se siente lejos de las ciudades, lejos del ruido, más cerca de la tierra. Sí, ya la vi. Ay, Aún antes de llegar al punto más alto, la montaña nos regala un respiro. Hay tramos donde el sol empieza a filtrarse con fuerza entre las ramas de los árboles, proyectando destellos de luz que golpean la carretera y las laderas. Son momentos de calma en medio de la exigencia, justo antes de llegar al Alto de Ventanas, ese mítico paso de montaña suspendido a más de 2.400 metros de altura, que divide la historia de dos departamentos.
had to say. Oh Lord, I won't come home, I won't come home. Oh Lord, I won't come home till the river runs dry, my friend. Hay momentos del viaje que no se planean, pero se quedan para siempre. Estar a la orilla del camino, compartiendo un chocolate caliente de un termo y un par de buñuelos. Ahí, precisamente ahí, entiendes que viajar con la persona correcta convierte cualquier tormenta en un buen recuerdo. Oh Lord, I won't come home till the river runs dry, my friend. Por ahí por donde vas tú. Por ahí. Voy. Sí, cuidado mi amor. Eso. Ella sigue contándome sus anécdotas. Cómo desde aquí tomaban un caballo para llegar a fincas de familiares. Venían caballos, los traían uno como por aquí, tan, y uno llegaba aquí, y aquí lo bajaban los caballos. Esa era una entrada. Caballo los mandaba por ahí. Sí, Durante 3 horas recorrían estos paisajes. 3 horas o 4. 3 o 4 horas a caballo por ahí para adentro para llegar a una finca. Ay. Con el dedo me marca por dónde era el camino. Ahí se ve como un caminito de... Ahí, papá, hágale. Como si yo pudiera adivinarlo mientras se pierde entre las montañas. Pasando la mitad del camino, el sol desaparece. Una neblina densa se traga la carretera y reduce nuestro mundo a unos pocos metros adelante. Para que vea. Los pinos altísimos asoman entre lo blanco, dándole al bosque un aire místico, casi irreal. Aquí la montaña manda y te exige respeto. A medida que avanzamos hacia Río Sucio, el paisaje empieza a mezclarse con la historia del viejo Caldas. Y entonces entiendes que esta ruta no solo conecta a 2 pueblos, conecta a 2 regiones históricas de Colombia, 2 maneras de vivir la montaña, 2 territorios unidos durante décadas por caminos abiertos entre cordilleras. Esta no es una carretera cualquiera. Terminamos el descenso y las nubes se quedan atrás. Llegamos a Río Sucio, aunque las cámaras se apagaron aquí y el regreso a casa ya no quedó registrado en video. El viaje está hecho. Esta trocha no solo une 2 pueblos o 2 departamentos, une historias, recuerdos y el deseo de seguir descubriendo lo que hay detrás de la niebla. Esta fue nuestra ruta arriera.